Y tiene la palabra don Podestá, el director de la consultoría y editor del Centro para la Asistencia Internacional de Medios. Muchas gracias, señora presidenta María de Luján Flores. También gracias a la presidenta Luz Patricia Mejía Guerrero y a la doctora Catalina Botero. Y también a los honorables representantes de los países. Muchas gracias por tenerme aquí para dirigirles la palabra en la sesión especial sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El Centro para Asistencia Internacional de Medios, que forma parte de la Fundación Nacional para la Democracia aquí en Washington, publicó en enero un informe que tienen enfrente con un título muy largo que se podría traducir Censura blanda, como los gobiernos del mundo usan el dinero para manipular a los medios. Como el título indica, el propósito del informe era investigar el fenómeno de la censura indirecta en todas las regiones del mundo. Pero como nos encontramos hoy en la sede de la Organización de los Estados Americanos, me limitaré mis comentarios a la situación en el hemisferio occidental. Para comenzar, me gustaría aclarar que aquí no estamos hablando de la censura tradicional de los medios de comunicación. Se entiende muy bien que a veces los gobiernos usan censura previa, revisando y prohibiendo artículos y noticieros, o se apoderan de las oficinas de periódicos, revistas, estaciones de televisión o de radio físicamente. Tampoco se trata de la intimidación de los medios con amenazas y con la detención o el asesinato de los periodistas. Esta mañana escuchamos exposiciones muy profundas de este tema. Y no voy a hablar de la discriminación en la asignación de licencias para las emisoras de televisión y radio, ni de la negativa de acceso a información pública. Esto se trata de una forma de censura mucho más sutil, el uso del dinero. Entonces, ¿cómo se manifiesta la censura indirecta? A mi juicio hay tres maneras principales. La primera, la manipulación de la publicidad oficial por los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, en todo el mundo en realidad. Esta publicidad puede ser perfectamente legítima, por ejemplo, anunciando una campaña de salud pública, de vacunas para los niños, algo así. Pero donde no existen reglas y leyes transparentes para controlar cómo se debe distribuir el presupuesto para estos anuncios, los medios pueden ser presionados por los que están a cargo de esos fondos. La amenaza del retiro de esa publicidad puede comprometer la independencia de los medios. Y lo contrario también existe. Funcionarios que ejercen control de los presupuestos dedicados a la publicidad oficial pueden influir a los medios en la manera en que recompensan a los que publican o difunden noticias favorables a esos mismos funcionarios o sus agendas políticas. Otra manera de influir a los medios es presionar a los anunciantes comerciales, las empresas privadas. Presionarlos a comprar espacio para su publicidad en unos medios y no en otros. Esto se puede hacer con amenazas de no otorgar o quitarle contratos que las empresas comerciales o ya tienen o quisieran tener con el gobierno. Este fenómeno se encuentra más en Asia que en América Latina, pero también es un método muy eficaz de presionar a los medios y sacar una agenda particular. Quizá la manera más eficaz de controlar a los medios con dinero es comprar a los periodistas. El candidato o alcalde o ministro simplemente le paga al periodista para que le publique una nota favorable. Esta situación se presta a lo que un periodista colombiano ha describido como un chantaje de doble vía. El funcionario le dice al periodista, si usted no me trata bien en su reportaje, no le voy a dar publicidad. Y por su parte, el periodista puede amenazar a cualquier oficial o candidato con destrozarlo en público si no le paga. Estas prácticas y costumbres se encuentran en todas las regiones del mundo. En el informe señalamos a 23 países en África, Asia, Europa y las Américas. De estos últimos, el informe miró en detalle la situación en 10 de los países de esta región. Aquí, en breve, algunos resúmenes muy ligeros, no muy al fondo. En Argentina, un informe publicado el año pasado por la Asociación de los Derechos Civiles y el Open Society Justice Initiative, titulada El precio del silencio, dice, el gobierno, citando aquí, el gobierno nacional abusa sistemáticamente de sus facultades en materia de publicidad, lo que incluye la asignación excesiva de pauta a favor de medios afines y su retiro o denegación como represalia por coberturas críticas. Fin de cita. En Buenos Aires, la Fundación Poder Ciudadano ha notado, utilizando una base de datos muy amplia, que el presupuesto para la publicidad oficial del gobierno nacional ha aumentado dramáticamente desde el año 2000. De 2000 a 2007 se ha gastado más de 880 millones de pesos, o más o menos 350 millones de dólares, en publicidad oficial.
En algunas provincias, el gobierno es casi el único anunciante disponible para los medios locales. Pero en Argentina también hay un buen ejemplo de cómo se puede combatir el abuso de la publicidad oficial, que se mencionó esta mañana un par de veces. En 2007, la Corte Suprema del país resolvió que el gobierno de la provincia de Neuquén, en haberle retirado la publicidad oficial al diario Río Negro en represalia por cobertura crítica del gobierno, había violado el derecho a la libre expresión del periódico. Este fallo se ha notado como un precedente jurídico importante a nivel global. El año pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa le obsequió a la Corte Suprema de Argentina el Premio Chapultepec por la defensa de los principios de la prensa libre. En Colombia, el problema es que muchos de los medios en varias ciudades fuera de la capital no tienen suficientes ingresos y recursos para pagar sueldos a los periodistas. Las estaciones de radio venden tiempo a los periodistas para emitir sus noticieros y, por su parte, los periodistas se mantienen de la publicidad que ellos mismos venden directamente a los anunciantes. En varios lugares, casi el único anunciante es el gobierno municipal, así que los periodistas entrevistan a los funcionarios en la mañana y por la tarde les solicitan publicidad a los mismos funcionarios. Es una situación en que las oportunidades para cometer abusos e influir a los medios son obvias. En Cartagena, la alcaldesa Judith Pinedo está tratando de imponer orden y transparencia en la distribución de la pauta oficial de la municipalidad. Ha establecido un comité independiente para encargarse de esto. Cuando se anunció la formación del comité, los periodistas y dueños de los medios reclamaron porque no querían que se cambiara el sistema. Sin embargo, el comité continúa sus labores y poco a poco, trabajando con la Fundación para la Libertad de Prensa y otros grupos, está mejorando el problema. En otras ciudades de Colombia, por ejemplo en Manizales, también hay esfuerzos para regular la distribución de pauta con más transparencia. En Brasil se encuentra algo parecido en el interior del país. Hay lugares donde periodistas de radio aceptan contratos de funcionarios locales en cambio por emitir propaganda para el gobierno. Estos contratos son legales, pero a la vez algunos periodistas aceptan dinero de las mismas fuentes debajo de la mesa. En México, el Centro de Periodismo y Ética Pública informó en 2007 que el gobierno del estado de Chiapas amenazó al periódico Expreso de Chiapas con el retiro de la publicidad oficial por escribir sobre temas prohibidos. Un periodista involucrado en el caso le explicó al centro que el periódico sí le pagaba el sueldo, pero no le publicaba sus notas y tocaba en ciertos temas. En Chile, los gobiernos regionales y municipales suelen usar la pauta oficial para influir a los medios según el informe del precio de silencio. Hay casos que han notado en Arica con la radio, la televisión y la prensa escrita. En Guyana, el diario Starbuck News fue hostigado por 17 meses por un embargo de la publicidad oficial por mantener una posición editorial crítica del gobierno nacional. Después de varios reclamos de organizaciones internacionales de prensa, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa, el gobierno levantó el embargo el año pasado. En Honduras han habido varios casos de funcionarios locales comprando cobertura favorable de periodistas directamente, según informes de la revista Probidad, que se dedica al combate de la corrupción. En el Perú, desde 2006, hay una ley de publicidad oficial, pero casi nunca se impone o respeta. Han habido casos documentados de ministros y alcaldes comprando publicidad en cambio por cobertura a su favor. El Instituto Prensa y Sociedad en el Perú informó en septiembre del 2008 que en Chiclayo, por ejemplo, el programa de televisión El Látigo fue cancelado por criticar al alcalde por las condiciones de la seguridad pública. En Uruguay, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que el Banco de la República Oriental de Uruguay retiró publicidad oficial del semanario Búsqueda de Montevideo después de que el periódico informó que el banco había cancelado una deuda del vicepresidente de la República 2 meses después de ser inaugurado. La situación en los Estados Unidos no formó parte del informe que el centro publicó sobre este tema, pero también se encuentra el fenómeno de censura indirecta en este país. Y hay varios casos recientes, incluso uno muy reciente en el estado de Illinois. Bueno, ¿qué se puede hacer? Aquí entonces algunas recomendaciones. Primero, promover más transparencia en la distribución de la publicidad oficial, incluyendo proyectos de ley y leyes que se dirigen al tema. Imponer regulaciones o leyes en contra de la práctica, explícitamente en contra de la práctica de distribuir publicidad con el motivo de influir a los medios de comunicación. Exigir que los gobiernos coloquen la publicidad oficial en los medios que alcancen a la audiencia que corresponde al mensaje. Por ejemplo, no hay por qué poner anuncios con el motivo de promover el turismo en una provincia exclusivamente en el periódico local de esa misma provincia. Eso no tiene sentido. Asegurar que el control de los presupuestos para la publicidad oficial
no esté concentrado en las manos de unos pocos funcionarios con agendas políticas. Aumentar a los sueldos de los periodistas para que se puedan ganar la vida haciendo periodismo independiente y honrado, sin chantaje y sin vendiéndose a sus anunciantes oficiales. Medir a la audiencia para los anuncios oficiales con encuestas científicas y por cuenta de los gobiernos, no de los mismos medios que autorreportan su tiraje o su alcance de difusión de radio o televisión. Establecer políticas que valoran a una diversidad de voces en los medios de comunicación. Reforzar a la radio y la televisión pública, poniéndolas bajo de una comisión o una fundición independiente y no directamente controlada día a día por el gobierno. Pero hasta que llegue el día cuando algunas de esas medidas sean universales o por lo menos más o menos comunes, parece que la solución más eficaz para los medios de comunicación es acudir a las cortes, cuando los gobiernos les retira publicidad oficial por motivos de control o por represalia por la cobertura crítica. En la investigación que hicimos para el informe, notamos que en otros lugares del mundo, no solo en Argentina, la prensa supo cómo defenderse de los gobiernos locales con pleitos civiles. Hay los que dicen que los pleitos cuestan mucho dinero y los dueños de los medios no saben si ganarían. Y es verdad que en muchos países no hay leyes vigentes que se dirigen al manejo de la publicidad oficial, así que en términos puramente legales, los gobernadores, alcaldes y ministros de información en esos países pueden hacer lo que quieran en este campo porque no hay leyes que les pongan en situaciones responsables por el dinero. Pero casi todos los países han firmado convenciones internacionales en cuales se fundamenta el derecho a la libertad de expresión. Creo que en esta región todos los países. Y aunque hay que reconocer que los medios de comunicación no tienen ningún derecho absoluto a la publicidad oficial, lo que sí tienen es el derecho a no ser discriminados. Como lo hizo la Corte en Argentina, los jueces tienen el derecho, es más, el deber, de tomar decisiones en acuerdo con esos principios y declaraciones internacionales. Termino con algunas palabras de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentran en la cláusula número 13, citando: la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Muchas gracias. Le agradezco mucho al señor Don Podestá por su interesante exposición.